Hola, hola, bienvenidos a la cocina filosófica, donde no solo te enseñamos a hacer recetas, sino a hacer pensamientos científicos. Para eso vamos a hacer el día de hoy un pollo, el cual va a estar condimentado con los ingredientes que les colocaremos en la descripción, y también va a estar condimentado con tres posiciones importantísimas, las cuales la primera es el realismo jurídico norteamericano, el marxismo y la escuela de Frankfurt. Para eso también vamos a utilizar nuestro libro de recetas, que está todo paso a paso de lo que vamos a hacer. Bueno, como primer paso vamos a coger un pollo así y lo vamos a cortar en pedacitos chiquitos, mientras les explico por qué lo vamos a diferenciar. El realismo norteamericano lo vamos a diferenciar de un realismo metafísico o aristotélico o un realismo tomasino, y va a ser un realismo científico, un realismo del método, un realismo moderno, un realismo que se aprende de manera empírica. Vamos a seguir cortando el pollito en trocitos para que al final ya les muestro cómo queda. El pollo debe quedar en trozos muy pequeños. Y respecto al realismo norteamericano, se debe decir que el realismo existe con independencia del conocimiento humano. Esto es básicamente lo que conocemos como epistemología. Ya con el pollo cortado lo vamos a colocar en una refractaria. Mientras le vamos echando las especias que vamos a utilizar: laurel, finas hierbas, ajo y paprika. Les voy a explicar el segundo punto, que es: la realidad no debe adaptarse al pensamiento humano ni a las categorías. Son las categorías las que deben adaptarse a esta realidad existente, porque esto les permite la dinámica y la flexibilidad. Ya les voy a explicar por qué. Mientras tanto vamos echándole ajito, laurel, lo que ustedes consideren pues importante para su pollo, dependiendo de la cantidad de la que van a hacer. Yo voy a cocinar pues para 3 personas, entonces en realidad no voy a hacer mucho. Lo vamos a mezclar mientras les explico por qué tienen que hacer una dinámica y una flexibilidad para poderse adaptar a los cambios que suceden en la modernidad. Es básicamente para eso, para que este sea transformativo, para que este se pueda transformar y no se quede como lo conocíamos antes en un derecho tradicional también. Ya con nuestro pollo condimentado lo vamos a dejar reposar y vamos a cortar las verduras que se van a utilizar en el proceso. Vamos a seguir con las verduras, que para este caso vamos a utilizar un pimentón rojo, ya lo había preparado previamente, y una cebolla que está cortada a la mitad, preferiblemente blanca. Mientras les explico las dos diferencias entre la dinámica y flexibilidad a la que deben estar sometidas pues estas categorías que deben adaptarse, y también que deben tener una incidencia y capacidad de transformar la realidad social. Esta realidad, mientras las vamos cortando, esta realidad social es básicamente lo que indica Marx en lo que vamos a hablar, en el pensamiento marxista. Y lo otro es porque a medida que pasan los años, estos pensamientos y estas realidades son cambiantes, lo que significa que no podemos estar estáticos en un solo pensamiento. Indica el profesor en el video que es como, por ejemplo, yo tener la refractaria en el que tengo el pollo y decir que todo lo que tengo ahí, todo lo que tengo en la cocina va a acabar en esa refractaria, lo que no es verdad, porque es incapaz de hacer eso la refractaria, a pesar de que tiene ciertos elementos. Ya con nuestras verduras cortadas vamos a proceder a preparar el pollo en el sartén, mientras les explico el tercer punto importante del realismo norteamericano. Bueno, ya con nuestras verduras finamente cortadas y con nuestro pollo vamos a ponerlo en la sartén, mientras les explico el tercer punto, que es la influencia de la pragmática. Vamos a colocar en nuestro sartén un poquito de aceite y el pollo que nosotros ya tenemos acá. Mientras les explico qué quiere decir esto: que los pensamientos o las ideas no tienen valor por sí solas, sino que éstas se hacen valer cuando tienen incidencia con la realidad. Y esto es lo que básicamente dice la influencia pragmática, que no por sí sola una idea tiene relevancia ni importancia en el mundo, sino que es en el contexto en el que está la que le da una relevancia. Vamos a esperar a que nuestro pollo se dore por ambas partes, y cuando ya lo tenga dorado les explico el realismo jurídico, lo que plantea la desacralización, y como último punto tenemos el realismo crítico versus el realismo científico. Acá ya nuestro pollo, ya les voy a mostrar el siguiente paso.
nuestro pollo, que ya empieza a tomar un olor bastante fuerte, bastante agradable, y mientras me limpio de llorar por la cebolla, les voy a explicar lo que plantea el realismo. Este exige que se requiere una conexión necesaria entre la realidad social que vivimos y el derecho. ¿Pero por qué? Dicen que el derecho es un instrumento para la progresión social, para la progresión de la sociedad. Y les voy a mostrar cómo va quedando nuestro pollo. Nuestro pollito va tomando ese color. Vamos a esperar que se quede así por ambas caras. Ahí tienen las especias que le habíamos echado y ya les explico esa conexión que existe y por qué debe existir. Después de haber sacado nuestro pollo, porque ya pasamos a echar las verduras en la sartén donde está el pollo para que coja ese saborcito y esperamos a que ella se marchite. Así. Mientras les indico que lo que les estaba comentando ahorita sobre el realismo, que esta es incomprensible si no se determina que debe existir una verdadera conexión real con el contexto social, porque esta debe no solo instrumentalizar como lo hace el derecho, sino que debe tener una transformación real. Eso es lo que se pide, que se haga una transformación, que se haga un cambio, una evolución, que transforme algo en la sociedad, y eso es lo que llega a ser el realismo. El derecho tiene como base principal o como autor principal lo que es el juez, para tener esa parte clara, que es que debe tener un trasfondo, debe tener una conexión real, una transformación, viendo nosotros el derecho como un instrumento. Ese sería más o menos lo que plantea el realismo. Vamos a pasar con otro punto que es importante, que es la desacralización del derecho. Pero mientras terminamos de hacer las verduras, ya les muestro cómo queda. Ya con nuestras verduras en este tono, procedemos a echarle nuestro ingrediente especial de hoy, que es la crema de leche. Nosotros compramos de la grande. Ya la voy a cortar. Ya con la bolsa de leche cortada, procedemos a echársela. Les voy a indicar. Voy a indicarles también que es una comprensión dinámica, lo que les había indicado algo es lo que indica que esto va cambiando a medida, o sea, es dinámico para todos. Ahorita seguimos con la desacralización del derecho, ¿sí? Que es un derecho, por así decirlo, indeterminado, que eso lo hablamos en un video anterior, que se trata de la indeterminación, donde vemos las lagunas, los vacíos y algunas incoherencias que presenta este. También tiene súper hartas ambigüedades, tiene problemas del lenguaje, que es lo que se había dicho en el video anterior. Vamos a proceder a echarle a nuestra cebollita, a nuestro pimentón con la crema de leche. Vamos a aplicarles lo que es mostaza y un poquito de miel. Ya les muestro cómo queda. Cuando la salsa coja ya este color como mostaza, bueno, vamos a probarlo. Ese es el toque. Vamos a procederle a echar el pollo que tenemos ya previamente calentado. Les voy a explicar la diferencia entre el realismo científico y el realismo crítico. Pero yo les echo el pollo y ya les explico. Mientras nuestro pollo está, les voy a explicar lo que es el realismo científico. El realismo científico es un movimiento progresista y positivista que tiene base fundamental el método científico. Esto teniendo en base dos importantes cualidades, las cuales son la pragmática y la investigación. Por el contrario, el método crítico está en base a lo que dijimos anteriormente, de la sacralización del derecho, de lo que le falta al derecho aún para poder contener todo lo que las nuevas, por así decirlo, las nuevas sociedades necesitan. Este indica también que es una oposición al derecho tradicional, que él prefiere un derecho que sepa adaptarse, que tenga nuevas posturas, nuevos, y se opone al método científico. Para eso tenemos que tener en cuenta dos años importantes, el año 60 y el año 70. Ya mientras nuestro pollo está hilo en plato, les voy a explicar qué hay de relevante en esos años. También me faltó decirles que en el realismo crítico, mientras en plato, tiene una deconstrucción del derecho, una deconstrucción que se llama debunking en inglés. También tenemos que tiene una oposición a la cultura jurídica del derecho dominante. Esta también es una oposición a la política. En el año 60 se crea un antecedente para el realismo científico, el cual es bastante importante, que es en 1964, que está en contra del derecho tradicional, y en 1970 se crea lo que es el realismo, el estudio
de las críticas del derecho. Ya para terminar de emplatar les voy a hacer una breve explicación de lo que dije anteriormente, porque lo dije de manera muy rápida, y va a ser sobre los años 70, que es el estudio a las críticas del derecho, ¿cierto? La realidad del realismo crítico, que nace como procesos de legitimación, pero ¿cómo lo hace? Es una tendencia progresista de izquierda. ¿Pero qué quiere decir de izquierda? Que es un pensamiento de oposición, donde el pensamiento indica que se debe proteger a los más vulnerables. Eso quiere decir, y ya hablando más en el realismo crítico, que es lo que ustedes ya saben, una oposición a la cultura jurídica del derecho y a la política, y que está critica el método jurídico, culminamos lo que es el realismo norteamericano. Ya ven, ya mis compañeras entran a hablar lo que es el marxismo joven, el Marx maduro, que es en 1845 y termina el Marx joven en 1845, inicia este Marx maduro, el que crea eso que son ortodoxos, que es lo que me causó curiosidad, que lo va a explicar mi compañera, el por qué los ortodoxos quieren ya no tener ese marxista que es economista ni nada, sino que leer nuevamente sus textos desde una realidad diferente, desde una posición completamente diferente. Y ahí es donde entra lo que se habla en el tercer video, lo de la escuela de Frankfurt, es que se llama, donde ellos lo mezclan a Marx con otros filósofos, donde entran a compararlo con otro y darle un sentido completamente diferente. Y bueno, así queda nuestro pollito, que la verdad está bastante bueno, ya les muestro. Como segunda parte vamos a hablar del marxismo. Es importante separarlo de Marx, ya que dependiendo de la época en la que se estará tomando en cuenta, el marxismo es diferente. Como primer periodo que tenemos que tener en cuenta es el catalogado Marx joven, que de igual forma hay que considerar que va desde el año 1818 hasta 1845. Sí, entonces en este encontramos un Marx más apegado a Hegel, al idealismo alemán. Su pensamiento se centra más que todo en el concepto de la enajenación, de lo ideológico. Entonces eso es lo que vendría siendo lo que es el Marx joven. Como segundo periodo de tiempo tenemos también a el Marx maduro, que va desde 1845 hasta 1875. En donde en vez de tomar conceptos como la enajenación, más bien utiliza conceptos como el capital y la explotación. ¿Sí? Entonces se desmarca o se desliga como tal, de Hegel y del pensamiento, y su pensamiento es como un enfoque más científico y económico. Teniendo en claro esto, entonces hablaremos de las dos líneas o de los dos enfoques en las cuales se divide lo que es el marxismo. El primer enfoque o primera línea es el marxismo ortodoxo o el marxismo clásico, que es donde se consideran como intérpretes fieles de Marx, y se enfocan más que todo en su etapa más madura, en su pensamiento, como la etapa más madura de su pensamiento, en el capital. Se tiene en cuenta un enfoque más economista. Creen que los problemas sociales y políticos tienen su solución, primero que tienen su origen y solución en el tema económico. También es un marxismo militante que busca la acción y la organización política. Ahora bien, como segunda línea tenemos el neomarxismo o el marxismo occidental o el heterodoxo, ¿sí? Que surge como una reacción crítica al marxismo ortodoxo, en donde se busca resignificar a Marx y propone lecturas alternativas. No leerlo en un sentido o en su sentido más puro, sino relacionarlo con otros autores y otras disciplinas. Por ejemplo, de esto se puede decir que nace como el marxismo existencialista o el psicoanalítico, buscando redefinir conceptos y categorías básicas del marxismo, ya que se considera agotado en el marxismo ortodoxo.
prefiere conceptos como la alineación y la ideología, que son más versátiles, más culturales, que la explotación y la plusvalía. Es un enfoque que predomina más la mirada cultural y política de la realidad. Ahora bien, encontramos unas diferencias claves en base a diferentes temas entre el marxismo ortodoxo y el heterodoxo. ¿Sí? Entonces tenemos la diferencia que hay en cuanto a lo que es el voluntarismo y el determinismo. Ya que en la línea ortodoxa se cree que las estructuras determinan a los individuos, mientras que en la heterodoxa las decisiones humanas pueden generar grandes cambios, es decir, es voluntarismo. Ahora bien, otra diferencia es entre la crítica y la ciencia. En lo ortodoxo se ve que se autodenominan científicos basándose en lo económico, y en el heterodoxo se define como una crítica que no es una ciencia, o bueno, no es una ciencia, pero se cuestiona incluso hasta los fundamentos dogmáticos de la misma ciencia, ¿sí? Entonces, otro tema a tratar también es la filosofía, o lo filosófico, o lo no filosófico, en donde Marx rechaza totalmente lo que es la filosofía especulativa. Sin embargo, consideraba la filosofía como una herramienta transformadora, ¿sí? Entonces, también tenemos por otro lado el idealismo y el materialismo, que en lo ortodoxo se asume el marxismo materialista y científico, mientras que en el heterodoxo, comprometido con Hegel y el idealismo alemán, se considera más como un Marx joven, como la culminación de ese tipo de idealismo alemán, ¿sí? Entonces también tenemos otra diferencia, que es vamos a voltear y vamos a comenzar a tejer hacia el otro lado. Entonces tenemos también tenemos también la explotación y la alineación, en donde la explotación, y la alineación, en lo ortodoxo la explotación es como un enfoque a lo económico, tenemos otro enfoque, o bueno, otra distinción entre lo que es la explotación y la alineación, en donde en lo ortodoxo la explotación es un enfoque, o se ve como un enfoque económico y científico, y en lo heterodoxo se ve la alineación como un concepto más moral, más cultural, más como social, más apegado a lo que es la realidad. Entonces todo lo que hemos venido hablando hasta el momento es muy importante, porque en conclusión, o a lo que se quiere llegar, es a decir que, por ejemplo, para ubicar o para tratar de centrar más lo que viene siendo la escuela de Frankfurt, es muy importante tener en cuenta todos estos conceptos, ¿sí? Ya que esta escuela se encuentra ubicada y es como una versión del marxismo heterodoxo, más social, más cultural. Entonces es algo que iremos desarrollando, o que ustedes van a ir viendo a lo largo de este video y a continuación, donde se les explicará más a detalle todo lo que tenga que ver con esta escuela de Frankfurt. Bueno, compañeros, por último yo les voy a hablar sobre una corriente filosófica muy influyente en el siglo XX, que es la escuela de Frankfurt. Nace en 1923 en Alemania, dentro del Instituto de Investigación Social. Les voy a hablar como en sus comienzos, sus ideas estaban muy ligadas al marxismo ortodoxo, pero con el tiempo dieron un giro interesante, que en este caso desarrollaron algo que lo llamaron la teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Esto básicamente no se trataba solo de estudiar la sociedad, sino de cuestionarla profundamente para poder transformarla.
Entonces, en este caso, les voy a hablar como de la primera parte, que es del marxismo ortodoxo a la teoría crítica. Al principio seguían al marxismo, pero con el tiempo se dieron cuenta que tanto el positivismo científico como el marxismo economicista eran muy limitados. Entonces ellos lo que propusieron fue una forma de hacer ciencia y filosofía que no fuera natural, sino comprometida con el cambio social. Entonces la idea no es solo entender el mundo, sino también cambiarlo. La parte 2 es más que todo como el tema de la crítica a la razón instrumental. Esto es un punto muy central de su pensamiento, que es la crítica a la razón instrumental, especialmente en la obra dialéctica de la Ilustración, escrita por Adorno y Horkheimer. Ellos dicen que esa razón que supuestamente nos iba a liberar terminó siendo usada para controlar y deshumanizar al servicio del poder, de la burocracia y del mercado. Es decir, el pensamiento moderno, en vez de hacernos más libres, lo que nos hizo fue más funcionales al sistema. Entonces, ahí es donde vamos a la parte 3, que tenemos las nuevas formas de dominación. Esto nos lleva a que en el mundo actual, ellos dicen que ya no alcanza con hablar solo de clases sociales. Vivimos en una sociedad ya donde las tecnologías, el consumo excesivo y la sobrecarga de información nos están dominando de maneras más sutiles, pero muy efectivas. Entonces, la dominación ya no es solo económica, sino también es cultural, emocional y hasta intelectual. Entonces, hablamos también de la crítica del mercado y la cultura. Este es otro punto que es clave de esta escuela, que es la crítica a la cultura de masas. Ellos muestran, en este caso, cómo el arte, el feminismo o incluso la sexualidad pueden ser vaciados de su poder revolucionario cuando se vuelven más que todo productos para vender. Esto todo se convierte en una mercancía, como lo es desde una canción hasta una idea de justicia. Y cuando todo se vuelve consumo, se pierde la capacidad de pensar, de pensar críticamente. Entonces tenemos los principales pensadores. En este caso, entre los principales pensadores tenemos el primero. Bueno, los más destacados están Walter Benjamin, que él unía la filosofía, el arte e historia la historia de forma muy original. El segundo pensador más destacado es Herbert Marcuse, que escribió El nombre unidimensional, donde se critica cómo hemos perdido la capacidad de cuestionar el sistema. Y Jürgen Habermas, que propuso la teoría de la acción comunicativa como una forma de recuperar el diálogo y la razón crítica. En este caso, pues básicamente la escuela de Frankfurt nos enseña que la ciencia, el arte, que la ciencia, ni el arte, ni el derecho, ni la política son naturales. Todo está atravesado por relaciones de poder y frente a una sociedad donde manda el mercado y la lógica. Ellos nos invitan, más que todo, es como a pensar, a criticar, a buscar formas de libertad, formas de justicia y de humanidad. Así que, pues, si alguna vez nos preguntamos por qué las cosas son como son, y si podrían ser diferentes. O sea, la teoría crítica puede darnos muchas respuestas, pero sobre todo muchas y muy nuevas preguntas.